Bienvenidos, están viendo noticias de oro en US TV. En este episodio descubrirán el volumen total de la demanda mundial de oro en el primer trimestre de 2025, qué factores impulsaron el notable aumento de la actividad inversora y cómo reaccionaron los bancos centrales de los países ante esta tendencia. No olviden darle me gusta y suscribirse para no perderse nuestros próximos vídeos. La demanda mundial total de oro en el primer trimestre de 2025 alcanzó las 1.206 toneladas, el máximo desde 2016. Cabe destacar que esta cifra representa un aumento del 1% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y detrás de estos números se esconden cambios clave en el mercado. Los inversores han regresado masivamente a los ETF de oro. El flujo de capital hacia estos fondos ha incrementado la demanda de inversión en más del doble en comparación con el primer trimestre del año anterior, alcanzando las 552 toneladas. Este valor es el más alto desde principios de 2022 y uno de los principales factores que ha impulsado el aumento del precio del metal precioso. A pesar del aumento de los precios, el interés por el oro físico no disminuye. En el primer trimestre de este año, se compraron aproximadamente 325 toneladas de metal precioso en lingotes y monedas, lo que representa un aumento del 15% en comparación con el promedio de los últimos 5 años. El mayor aporte en este sentido lo hizo China. El volumen de las inversiones minoristas en el primer trimestre alcanzó el segundo valor más alto de toda la historia para el país. Los bancos centrales siguen siendo grandes compradores. En los primeros 3 meses del año, los reguladores adquirieron alrededor de 244 toneladas de oro. Aunque este volumen es ligeramente inferior al del trimestre anterior, todavía sigue dentro de la tendencia estable de los últimos 3 años. Por cierto, ya hemos hablado sobre por qué los bancos centrales compraron grandes cantidades de oro el año pasado. Si está interesado en conocer las razones, puede ver el vídeo haciendo clic en la sugerencia que aparece en la parte superior. El precio promedio del oro en el primer trimestre alcanzó los $2.860 por onza, lo que representa un aumento del 38% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El aumento del precio se vio influenciado por preocupaciones sobre los aranceles comerciales ya establecidos y posibles en los Estados Unidos, inestabilidad geopolítica, alta volatilidad en los mercados y el debilitamiento del dólar. La producción de oro en el primer trimestre fue de 856 toneladas. El volumen total de suministros aumentó un 1% en comparación con el primer trimestre del año pasado. Sin embargo, la refinación de oro disminuyó ligeramente, también en un 1%. Esto se debe a que los consumidores están reteniendo el metal precioso en espera de precios aún más altos para el oro. Resumiendo los resultados del primer trimestre de 2025, los ETF se han convertido en el principal motor del aumento en el precio del oro. Los inversores privados siguen comprando lingotes y monedas de manera constante. Los bancos centrales mantienen su estrategia a largo plazo de incrementar sus reservas de oro. El mercado del oro ha respondido a estos hechos con un fuerte aumento en los precios. Y parece que esto es solo el principio. Ha estado viendo Noticias de Oro en US TV. No olvide suscribirse y dar me gusta para no perderse nuestros próximos vídeos. Muy pronto regresaremos con más contenido útil. Hasta la próxima.